Bienvenidos a Viñetas. Hoy quiero recuperar una de las revistas que editó Marvel en los años 70, que a mí siempre me ha hecho gracia, pese a que duró muy poquito tiempo. Hoy voy a hablar de Los Mundos Desconocidos. En enero del 75 y hasta noviembre del 76, Roy Thomas dirige una revista en blanco y negro, como otras que estaban saliendo en esos momentos. Aparte de La Espada Salvaje de Conan, que fue realmente la única que funcionó, también había revistas de terror, Vampire Tales, Dracula Lives, Tales of the Zombie, El Planeta de los Simios. Había varias revistas. Y llevaban la portada del sello de Curtis, que era el distribuidor que había en ese momento, que tenía en ese momento Marvel. Y de esta forma supongo que también quería desmarcarse un poco de las revistas, los comic books que sí pasaban por el Comics Code en ese momento. Los Mundos Desconocidos, como se llama aquí en España, Worlds Unknown Science Fiction, era una continuación de una colección anterior en comic book que se llamaba Unknown Worlds, que adaptaba cuentos de autores conocidos de ciencia ficción. En los dos últimos números habían publicado una adaptación de la película El viaje fantástico de Sinbad, una de las películas de Sinbad de Ray Harryhausen, pero un poco después del cierre de la revista, que había sido en agosto del 74, aparece ya en enero la primera revista. Es una revista en blanco y negro que adapta historias, relatos de personajes, de autores muy conocidos de la ciencia ficción, con material nuevo. La revista, aparte de cómics, pues llevaba algún portafolio, alguna ilustración, normalmente en la segunda de cubiertas, entrevistas con escritores de ciencia ficción, artículos sobre los premios Hugo o Nebula o cosas de este estilo. Los diferentes relatos estaban siempre enmarcados en una historia marco, valga la redundancia, que se centraban en un personaje que se llama Sanson o Time, que recuerda lo de Sands of Time, las arenas del tiempo, que era un vendedor de el cristal lento, que era un artificio, un invento del autor Bob Shaw en varios relatos y alguna novela, y que eso le servía como marco para contar las diferentes historias. No había héroes de Space Opera. Se intentó huir totalmente de personajes tipo Flash Gordon, Buck Rogers, Imperios Galácticos, todo esto quedó absolutamente apartado. De hecho, en el primer número había una historia que era parodia directamente de Flash Gordon. Hay que decir que mucho del material que aparecía en esos 6 números era reediciones de historias publicadas en fanzines de distribución bastante limitada. Así, por ejemplo, en el primer número podemos encontrar una historia de Neil Adams publicada antes en un fanzine llamado Face y que contaba una historia básicamente de denuncia de la guerra del Vietnam, muy cruda y muy dura. Podemos encontrar también en el mismo primer número una historia, la que os decía, parodia de Flash Gordon, dibujada por Frank Brunner, que se había publicado en un fanzine, bueno, un procine porque está editado con un papel de lujo de enciclopedia, que es la bomba, que se llamaba Heritage, nada que ver con la casa de subastas, que es más o menos conocida. Heritage fue un procine, que salieron 2 números centrado en Flash Gordon y donde participaba, por ejemplo, Doug Murray, el que después fue guionista de NAM, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, me voy por las ramas. Otros autores que podemos encontrar que habían publicado material en fanzines y que después publicó Richard Corben y Jan Resnat, una historia que había publicado en Anomaly. Podemos, una historia de invasión de extraterrestres y tal, muy simpática. Podemos encontrar después también historias de Mike Kaluta publicadas en Scream Door o en Face. Hay una, realmente la de Face, que era bastante incomprensible y aún yo qué demonios estaba explicando este hombre. También había material de Whitsand, como una historia de Wally Wood y Al Williamson, pero que también estaban allí metiendo mano
Roy Krenkel, Angelo Torres, incluso Fran Fraschetta. The Witchen también aparecería más posteriormente una historia de Archie Goodwin como guionista y dibujante, una historia que también se publicaría más tarde en Epic. También había material de Bruce Jones que había publicado también en fanzines. También un dibujante que se llama John Allison que había publicado en un fanzine canadiense llamado Orb y que publicó un par de historias antes de dedicarse ya más al cine y dejar el cómic. Y también algún pin-up que aparecía por allí se había publicado antes en un fanzine o en algún portafolio. En el primer número aparece un pin-up de Esteban Maroto que había sido para un portafolio que había editado la gente de Heritage. La portada del primer número era de Kelly Frías, que era un poco una de las estrellas del número porque se le entrevistaba y se le preguntaba por su carrera como portadista de novelas de ciencia ficción y todo esto. La portada finalmente publicada fue retocada por John Romita. Se dice que porque se intentó contactar con Frías para que hiciese unos retoques, Kelly Frías no estaba disponible en ese momento porque estaba de viaje y lo tuvo que hacer John Romita. La cosa es que Kelly Frías desde luego no volvió a hacer más portadas para la revista. Si miramos las historias nuevas que aparecieron en Mundos Desconocidos, aparte de estas ya publicadas en fanzines, que fueron bastantes, había dos cosas que destacaron bastante para mí. Una sería la historia del juguete bélico, o War Toy, una historia dibujada por George Pérez y guionizada por Tony Isabella, que contaba la historia de un robot que creaba el ejército y salvaba al mundo de una invasión extraterrestre, pero después había una serie de problemas. Una historia que llamó mucho la atención en su momento, sobre todo por la portada de Mike Kaluta, que era una auténtica barbaridad, guapísima. La portada del número 2 de Mike Kaluta mostraba un homenaje a la famosa escena de la bandera de Iwo Jima, con un robot. Pero como no quería Roy Thomas que eso pareciese un cómic bélico, le hizo que se pusiese detrás a la Tierra, como si la escena de la bandera se hiciese en la Luna, y Saturno por ahí metido también un poco de rondón. Esto, la verdad es que es un poco pegote. La versión original. Pues sobre todo cuando ves el dibujo original que aparece en The Studio y se ve que no había esos dos añadidos finales. Por eso en la portada española hizo, creo que López Espí muy bien en eliminar esos dos detallitos. Y aparte, muchas de las historias nuevas que aparecen eran historias de Bruce Jones. Bruce Jones como guionista y dibujante normalmente. Bruce Jones es un gran dibujante de estilo clásico. Lo que pasa es que es de publicaciones muy limitadas. Pero allí realmente prácticamente en cada número tenía una historia e incluso en algún número hacía él el guión para otra gente como Gray Morrow o Vicente Alcázar o algún autor filipino. El resto de las historias siempre eran adaptaciones de cuentos de autores muy conocidos de la ciencia ficción. En los dos primeros números se publicó una adaptación de la novela del Día de los Trífidos de John Wyndham, la primera parte dibujada por Ross Andru y la segunda por Rico Rival, con guión de Jerry Conway. Y hay que decir que era una adaptación bastante digna, pero que muchos sospechan que se había realizado para publicarse en los dos últimos números de Worlds Unknown, pero que al final se acabaron publicando ya en el magazine de Marvel, ¿no? El resto eran adaptaciones de cuentos. Y hay algunos muy, muy buenos. Hay algunos que son gloriosos, francamente. La adaptación de Arrepiéntete Arlequín, dijo el señor Tic Tac, de Roy Thomas y Alex Niño, es espectacular visualmente. Es un placer visual brutal. La adaptación de Un relato de la Reunida en que hace Howard Chaykin en uno de los números, también esa mezcla de ciencia ficción y género negro que tan bien le sale a este señor, pues allí tenemos un ejemplo más. Hay adaptaciones
hay adaptaciones de Alfred Bester, como Adán sin Eva, por Denny O'Neil y dibujada por Frank Robbins. Hay bastante material. Hablemos también del Cristal Lento. El primer cuento que se hizo del Cristal Lento también estaba ya adaptado por Tony Sabella y Jim Collan. Jim Collan y Sabella hicieron muchas de las historias marco. Otras estaban dibujadas por Don Heck, más raramente, y en alguna ocasión estuvo guionizada por Roy Thomas. Jerry Conway y George Pérez, otra vez, también adaptaron un cuento de Frank Herbert o un autor de aventuras así marcianas, rollo Edgar Rice Burroughs o Otis Adelbert Klein. También estuvo ahí adaptado por Tim Conrad con resultados bastante interesantes. También hay que decir que tiene bastante gracia ver nombres muy conocidos del mundo teórico americano en esas revistas. Por ejemplo, Gary Groth, de Fantagraphics, del Comic Journal, aparece por allí en el copyright de una ilustración en uno de los números, seguramente porque lo había aparecido en uno de los fanzines que estaba haciendo en esa época. Don y Maggie Thompson, los jefazos máximos de la revista, el periódico semanal Comic Buyer's Guide durante años y años, no solo hacen textos para la revista, con entrevistas y cosas de ese estilo, sino que también se animan a guionizar una adaptación del cuento de A. E. Van Vogt con Dick Giordano, con resultados también bastante dignos. Nos encontramos con un texto sobre un autor extraño de los años 30 por David Anthony Kraft, que era donde, aparte de escribir guiones de Hulka o de Capitán América, también hizo mucho trabajo y sobre todo es como yo lo identificaría primero como responsable de la revista Comics Interview, una revista que publicó más de 100 y pico números con entrevistas a autores y que también es una revista de cabecera. Y Alan Brennert, que a muchos no les suena, pero que después, aparte de guionizar algún one shot de Batman, en plan otros mundos de los primeros que se hicieron, es un habitual de las series de televisión, como La Ley de Los Ángeles y cosas de este estilo. Después de los 6 números, en el año 76, se publicó un anual. A diferencia de los otros annuals de los magazines americanos, no eran reediciones, todo fue material nuevo, en teoría. ¿Por qué? Porque había mucho material que se había hecho para los siguientes números y que no se había publicado y era para darle una salida a ese material. Si a alguien le gusta Bruce Jones, yo le aconsejo ese anual de todo corazón, porque hay 4 historias de Bruce Jones, una dibujada por él, una dibujada por Alex Niño, también preciosa. Hay otra dibujada por Vicente Alcázar. Y hay otra que está firmada redondo. Otros dicen que no es redondo, ni ninguno de los dos redondos, ni Virgilio ni Néstor, sino que está dibujado por Rubén Yandoc. No lo sé realmente, yo tampoco quiero poner la mano en el fuego, pero que a mí me parece una historia brutal, brutal. Es una salvajada que ahora no hay narices de publicarla en ningún lado. Es de estas historias enfermizas, rollo Jennifer, que a mí me dejó realmente bastante descolocado cuando la leí. Y decía que no había reediciones en teoría, pero sí las hubo, porque tenía que haber una historia titulada Mangots, pero Alex Niño perdió los originales en un taxi. Y por lo tanto tuvieron que recurrir en plan emergencia a una historia del Wit's End, de Archie Goodwin, y una reedición de Worlds Unknown, una adaptación de Arena de Frederick Brown, una historia que después también se adaptó a un episodio de Star Trek. Tiene bastante gracia ese número, gracia entre comillas, porque toda la rotulación es mecánica y es un poco doloroso, eso sí. Incluso la reedición de la historia de Arena, que se había publicado con rotulación manual, lo rotularon, cambiaron los bocadillos, hicieron una cosa un poco dura de ver. En ese anual, Roy Thomas se despide. Dice que se muda a la costa oeste, que él ya no va a dirigir más las revistas si vuelve a salir y bueno, y que él está muy ocupado escribiendo en esos momentos la adaptación de una película, una superproducción que se llama Star Wars, La Guerra de las Galaxias. Y que curiosamente ha conseguido ese trabajo en parte por su trabajo en Unknown Worlds of Science Fiction. Lo que es bastante irónico teniendo en cuenta
el poco interés que había de Thomas en meter material de Space Opera en la revista. Españoles. Hubo unos cuantos que colaboraron en esa revista. Aparte del pin-up reedición de Maroto, hubo dos historias de Vicente Alcázar, una en el Anual con guión de Bruce Jones y otra que era una adaptación de un cuento de Larry Niven con un enfrentamiento entre un brujo y un bárbaro que es muy divertido. Y aparte de esto, también estaba una portada. Sebastián Boada, Puig Domènech, con el seudónimo de Puig Domènech, hizo la portada de uno de los números de la revista. Recordemos, porque parece que aquí españoles que trabajasen para Marvel empezaron con Pacheco, casi, pues en ese momento en los magazines había bastantes españoles que trabajaban. Y de hecho había varios que trabajaban haciendo portadas y que hicieron varias portadas. Aparte de Maroto, pues está Juan Antonio Domingo, que firmaba como Hat, o Martí Ripoll, que muchos recuerdan como grafista en Tutén, pero que también dibujaba ocasionalmente. En España, el anual no se publicó, pero los 6 números sí, más o menos. Me explico. Los editó Vértice dentro de la colección Relatos Salvajes. Las portadas a veces era la original, a veces eran versiones de la original hechas por López Espí, prácticamente calco. La del número 2, la de Caluta, hay una versión de López Espí realmente espectacular. La de Puig Domènech también está pintada por López Espí. Y hay cosas extrañísimas. Hay una portada de Michael Whelan que aparece, es diferente de la versión americana. Hay un personaje que está en una y en la otra no está. En la española ves la firma de Whelan y en la americana no. Ahí algo pasó allí y no sé exactamente qué pasó, ¿no? De todas formas, lo más evidente fue que dos historias de la revista no se publicaron en España. La primera en aparecer era Buena Noticia del Vaticano, una adaptación de un cuento de Robert Silverberg, donde se elige a un papa robot. Esto de elegir un papa robot, como que lo vieron un poco conflictivo para publicarlo en la España con Franco allí en las últimas. No estaba la cosa como para hacer historias de papas robots. Entonces esta historia desapareció y nunca más se supo de ella. La historia del Papa Robot estaba adaptada por Jerry Conway y Adrián González. Mucho más conflictivo fue el último número, el número 6. Allí se adaptaba Con de Plata al Hombre, Ecce Homo, un relato de Michael Moorcock que cuenta la historia de un hombre que viaja en el tiempo para conocer a Cristo, descubre que Jesús en realidad es un retrasado mental absolutamente deficiente y ocupa él el sitio y acaba él muriendo para crear la religión cristiana. Esta historia, además, con una portada de un astronauta crucificado, etcétera, etcétera. Bueno, la portada en España se cambió totalmente. En lugar del astronauta ahí crucificado, metieron a una bárbara o un bárbaro o una cosa así. Y la historia no se publicó en Relatos Salvajes ni en Vértice. Sí que se publicó en Nueva Dimensión, una revista de ciencia ficción con cuentos, críticas, etcétera, etcétera. Pero claro, al publicarla en un tamaño tan pequeño, la verdad es que es un dolor verla. O sea, y eso que Niño hizo un trabajo espectacular. Vértice, evidentemente, hizo de las suyas. Las historias están desordenadas en cada número, aunque más o menos lleven todo el material. Y también hay que comentar la desaparición, arreglos de desnudos que podían ir saliendo en esas páginas. Al final, pues, visto lo visto, quedó una revista bastante apañada, porque muchos de los autores que pasaron por esas páginas eran jóvenes, pero después se han convertido en nombres bastante de referencia. Las adaptaciones de las historias eran sólidas, los guiones eran bastante sólidos. Bruce Jones, que hizo muchísimos de los guiones, demostró su solvencia con mucha soltura y con mucha generosidad. Y las portadas eran en general bastante espectaculares. La pena que no se ha reeditado. No se ha reeditado porque al haber implicado mucho material
con el copyright, propiedad de los autores, y otro son adaptaciones y tendrían que pagar los derechos para las adaptaciones, no se ha vuelto a reeditar y yo no creo que haya muchas bofetadas por volver a sacar este material. De forma que, si sabéis inglés, intentad conseguir los números originales y si no, pues intentad conseguir los españoles que al menos os darán una idea aproximada bastante aceptable de lo que fue esta revista en su momento.